¿y tú crees que con tanta Biblia y con tanta palabra, con tanta revelación, con tanta unción, con tanta historia poderosa, yo voy a hablar de Goldie? Vamos a hablar con tema. Y yo me voy a parar a hablar de Felipe, de Soporte, de Juanito, de Nancy, de que sé yo quién. Y yo voy a hablar de esa gente. Déjame yo y medio. Pero vete, habiendo tanta Biblia. Porque si tú te fijas, son igualitos los dos. Desata ahí, vamos. Porque mira, hay un problema en las redes. Este le tira aquello a los que son liberales, los liberales le tiran aquello que son. Pero no agarran Biblia para desglosarla, no agarran una historia de Jesús, una cosa incoherente. Y hay gente, y tú te pones aquello, y tú te quitas esto. Oye, porque te voy a decir un problema. Te voy a decir algo. No vamos a meter en problemas aquí, te voy a decir algo. Mira, dale, mira, ya yo estoy claro. Yo ni estoy de acuerdo con los exagerados, ni estoy de acuerdo con los liberales. Así también, aún en este tiempo ha quedado un remanente cogido por gracia. Sean todos y todas bienvenidos a este su espacio, la visión del remanente. Dios te guarde, para mí un placer, un alto honor, un sumo privilegio el poder estar compartiendo una vez más en este tu espacio, la visión del remanente. Recordándote que si aún no te has suscrito en nuestro canal de YouTube, tienes que suscribirte para que te conecte con el cielo. Aleluya. Este es el lugar que Dios ha preparado para que su presencia habite. Hoy estoy con eso no es un amigo, no. ¿Qué puedo decir de este caballero? Este es un hermano, este es mi primo, este es un consejero. Hemos pasado tantas cosas juntos que ya... aquí tenemos, hermano, sin más preámbulo, el evangelista José Arias. Dios te bendiga, mi hermano. Amén, amén, príncipe del Señor. Estamos prendidos en el Señor, echando el pleito. Qué bueno es Dios. Aleluya. José, es para mí un placer tenerte aquí, de verdad que sí. Eres una figura que le debo mucho respeto, tu trayectoria, los consejos y así sucesivamente. Créeme que sí. José, vamos a hacerte una pregunta. ¿A qué edad tú conoces del Señor? Yo tenía aproximadamente unos 23 años cuando conocí al Señor. Lo interesante de esto es que se podría decir que no era cristiano, pero de una u otra forma respetaba al Señor. Le conocía en ese sentido, sabía quién era Dios, y estando en la calle le decía al Señor que no permitiera que yo muriera o saliera de este mundo sin conocerle. O sea, yo sabía que había un Dios, que había una manera de arrepentimiento para llegar a Él, y conocerle, quizás la pregunta sea esta, de qué edad me convertí. Sí. Posiblemente fue a la edad de 24 años. Hay un pasado que quizá la gente no sepa de ti. Hay un pasado que la gente quizá no sepa de ti, que crea que no nació en el Evangelio y así sucesivamente. ¿Hay algo? Sí, claro. Bueno, el que no lo conoce es porque quizá no ha estado en los lugares donde yo he ministrado mi testimonio, porque siempre yo he hablado de Jesús, de lo que Jesús hizo en mi vida. Sí. Creo que en la mayoría de las congregaciones, la campaña, actividades que hemos estado, y también que tuvimos unos 4 años junto al hermano Jorge Berigüete en la radio, sí. También testificaba ahí lo que era sin Jesús y lo que soy o lo que el Señor ha hecho conmigo. O sea, hay un pasado que no fue fácil, hay un pasado de calle, de delincuencia, hay un pasado de cárceles, hay un pasado oscuro que ahora mismo la gente no puede visualizar, porque la obra de Dios en mi vida ha sido muy extraordinaria. O sea, tú visualizar mi pasado, filtrarlo a través de mí ahora, wow, es imposible verlo. Y tendría uno que... Eso merece un aplauso. Eso está tremendo. Wow. La unción de Dios enmocea el rostro, la unción de Dios cambia. Claro. Sigue no hablando. Visualizarlo, como te decía, filtrarlo ahora y mirar y decir, ver a uno en los escenarios. Por ejemplo, yo le doy muchas gracias al Señor, porque yo entiendo que me he superado mucho en el Señor. O sea, Dios me ha cambiado de una manera extraordinaria. ¿Por qué? Porque el problema de la gente es que la gente
mide el evangelio por lo que ve en general. Pero tú tienes que medir el evangelio por lo que tú eras antes y lo que eres ahora. Dios. O sea, yo... Explícame para que podamos... Para que entienda. Yo ahora mismo, hay mucha gente que pueden aparecer que tienen más dinero que yo. O sea, yo si me comparo con gente, nunca voy a quedar por debajo porque siempre va a haber alguien mejor que yo. Ok. Y siempre va a haber otras personas peor que yo. O sea, yo no puedo medirme por otras personas. Yo tengo que medir por lo que era antes sin Dios y lo que soy ahora en Él. Wow. Y ahí entonces yo puedo catalogar. Por eso yo siempre digo que todo el que está en el Señor es próspero. Aunque te diga, pero está en el Señor y vive en una casita de madera. Bueno, pero antes del Señor no tenía ni siquiera la casa de madera. ¿Entiendes? Se tiene que medir en base al crecimiento de la misma persona en el Señor. O sea, antes quitaba lo ajeno, robaba, antes no le gustaba trabajar, ahora tiene un trabajo, tiene una familia, es próspero en el Señor. Amén. Aunque si lo mides con una figura de dinero, un Santiago Matías, un Donald Trump, tú vas a decir, ¿y qué prosperidad que tiene él? Bueno, tú lo estás midiendo, pero la prosperidad no se mide en base a otra persona, la prosperidad se mide en base a lo que tú eras ayer y lo que eres hoy. O sea, yo siento que soy una persona próspera en el Señor porque Dios ha hecho cosas desde el momento en que llegué hasta esta fecha. José, una figura que te haya dirigido en lo inicio, cuando estaba gateando en el Evangelio, que tú puedas mencionar, alguien que te formó, que te ayudó. Yo tengo personas que fueron de influencia fuertes en mi vida. Yo agradezco a la congregación en la que estoy, que es nuestro hermano pastor Humberto Antonio de Cham, ahí que estamos ahora en la Garmán, pero sí, que antes estábamos en la calle Dono, de acá de Jaina. Agradezco el ministerio que estaba en aquel momento, que todavía está, pero tienen otra manera de hacerlo. Y hay un joven llamado Rubén Maldonado, el pianista, que mucha gente lo conoce, que él le caía atrás a los nuevos creyentes, lo agarraba, lo envolvía. Y de hecho yo le agradezco a él mucho porque en esos momentos, cuando yo llegué, tú llegas por un de repente. Como sí, yo llegué ebrio, borracho, drogado, tenía 4 días perdido, bebiendo y haciendo desorden en la calle. Mi esposa me estaba buscando por los hospitales y esas cosas. Y yo cuando llegué con un de repente, como que dice, no puedo vivir esta vida, y me metí para el Evangelio. Pero después como que se me pasa eso y vuelvo en sí, como que quiero empantarme, como que quiero salir. Pero entonces ya este muchacho Rubén con ese grupo me tenían envuelto. Wow. Entonces ya me daba vergüenza quedarle mal a ellos. Y ahí me quedé envuelto. Entonces se me dio mucha participación en unos cultos que todavía lo hacen allá, ahora lo están haciendo en tipo estudio. Y era un culto de nuevos creyentes, personas que no estaban bautizadas. Pero ese día la iglesia, con esos nuevos creyentes de 2 años para abajo, se le daba oportunidad, se trabajaba con ellos, se miraba el potencial al que cantaba, lo formalizaban en el cántico, al que predicaba. Eso hace falta. Sí, y eso me ayudó muchísimo, porque cuando yo empecé a predicar... Te ató al Evangelio. Claro, cuando yo empecé a predicar ya a iglesias abiertas, bautizado y todo, ya yo tenía una experiencia de un año en el culto de nuevos creyentes, predicándole a 30, 40 personas, y mi primer mensaje, que fue en nuestra congregación, ya habían 500 y pico de personas en un escenario. ¿Te recuerdas el tema del primer mensaje? Claro, como ahora. El tema de mi primer mensaje, que recuerdo que fue un sábado de jóvenes, fue cuando algo viene de parte de Dios. Wow. Se fue, leí... En ese mensaje, ¿hay algo que se te haya quedado? Todo, yo me acuerdo todo del mensaje. Danos una pincelada que nos sacuda. Yo hablé de 1 de Samuel, creo que fue el capítulo 14, verso 16, cuando la Biblia dice que había un espíritu que atormentaba a Saúl. Sí. Y dice que que ese espíritu venía de parte de Dios, lo dice así mismo literal, venía de parte de Dios y atormentaba a Saúl. Entonces David tocaba y el espíritu se calmaba. No, la Biblia no dice que se iba, sino que se calmaba. Entonces el escenario estaba del trasfondo de lo que yo quería transmitir era que cuando algo viene de parte de Dios, nosotros no podemos reprenderlo. Wow. O sea, tú lo que tienes que buscar la manera de ver cómo tú te adhieres o qué es lo que Dios quiere hacer contigo con eso que Él envió. O sea, lo de Dios no se reprende. Dios. Y la Biblia dice que un espíritu venía de parte de Jehová. Parece como contradictorio a lo que nosotros conocemos como espíritu. Sí, porque nosotros entendemos que toda la guerra que se forman es del diablo. Exacto, pero fue Dios que lo mandó. Ahora,
hay una desobediencia, hay una rebeldía en la persona de Saúl que Dios haciendo que quiere moldearla. que Dios haciendo su obra, él no entiende. O sea, Dios tiene que agarrar y utilizar al mismo enemigo para que mordee el carácter de Saúl, para que Saúl pueda entender lo que Dios le está diciendo. Wow, es como cuando tú a una gente le dices, mira, no lo hagas así, y la gente no entiende, mira, que no lo hagas así que te vas a caer, mira, que no lo hagas así que te vas a caer, mira, que no lo hagas así que te vas a caer. Al final Dios dice, cávame un hoyo allí para cuando él pase se caiga. ¿Entiendes? Es como la gente cuando te está llamando, es como el que decimos nosotros, Dios te llama por amor y cuando tú no entiendes te llama por dolor. Que es una frase que le hicieron los hombres. Sí, que le hicieron los hombres, pero tiene un sentido. Exacto, encierra ciertas verdades. Sí. Cuando Dios tiene un propósito con alguien y ese alguien está reverde, Dios de una u otra forma permite que sucedan cosas. Él se manifiesta, entonces la gente ahí dice, wow, me di cuenta que lo que está pasando fue Dios. Debió obedecer, debía hacerlo, ¿entiendes? No es el formato de Dios, ¿entiendes? Dios no quiere usar ni la crisis, ni quiere usar un desierto para formarte. Dios quiere usar tu obediencia para formarte. El problema es que nosotros somos tan reverdes que necesitamos del desierto para Dios formarnos. Dios. Entonces la gente tiene que entender eso. Mira, Dios prefiere que tú aprendas por experiencias de otras personas y por lo que Él te diga, que Él tiene que meterte en un desierto. Dios no quiere el dolor. Claro. Dios no quiere que tú sufras. Ahora, si es la forma en la que tú vas a aprender y vas a entender, Dios lo va a hacer. Sí. Porque Dios va a cumplir su propósito contigo por encima de ti mismo. Wow. ¿Se está entendiendo? Está muy fuerte. Dios por encima de ti mismo va a cumplir su propósito. Por lo tanto, Él va a preparar escenario o va a permitir escenario para llevarte a entender lo que Él quiere que tú entiendas. Eso está poderoso. Una pregunta que yo sé que tú la vas a dominar fácil. El Espíritu Santo, ¿qué parte central hace el Espíritu Santo en tu vida? Bueno, no solamente en mi vida, sino en la vida de todos los creyentes. El Espíritu Santo, mira, hay que saber entender las dispersaciones de los tiempos. Por ejemplo, Dios es un Dios trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Sí. Yo nunca he estado de acuerdo con la parte cuando se ora y se dice en el nombre del Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Porque tú me estás diciendo que hay tres Dios y hay un solo Dios manifestado en tres personas, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu. Entonces hay gente que dice Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. No hay tres dioses. Hay un solo Dios manifestado en tres personas, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu. Ahora bien, en la antigüedad era el ministerio del Padre. El Padre hablaba con la gente, se manifestaba en una gente, llamaba a una gente. Wow, está muy fuerte. Y cuando esa gente obedecía, entonces venía la ayuda del Padre en su ministerio y venía a través del Espíritu y manifestaba la gloria o la obra que iba a hacer sobre esa persona. Pero era el ministerio del Padre. Era Jehová que hablaba con la gente, era Jehová que se manifestaba a la gente. Fue Jehová que le habló a Abraham, fue Jehová que le habló a Isaac, fue Jehová que le habló a Jacob. Ahora, cuando pasa el ministerio del Padre, se manifiesta el ministerio del Hijo. Y ahí es donde viene Jesús. Y Jesús ya no habla desde el cielo. Oye la cercanía de las tres manifestaciones. Mientras más se pasan los tiempos, la gloria es mayor. Por eso dice la Biblia que la gloria postrera será mayor que la primera. ¿Por qué? Porque en el ministerio del Padre, el Padre hablaba desde el cielo con los hombres. En el ministerio del Hijo, el Hijo caminaba con los hombres. En el ministerio del Espíritu Santo, el Padre se le metió dentro a los hombres. Entonces, eso es lo fuerte. El problema es que cuando Cristo estuvo en la tierra, Cristo era Dios, pero también era hombre. Ahora, Cristo tenía límite. Wow. Porque Jesús no podía estar al mismo tiempo en muchos lugares. Sin embargo, el Padre y el Espíritu Santo sí, en su manifestación. Wow. Ahora mismo nosotros sentimos la presencia del Espíritu Santo, pero el mismo Espíritu Santo también se está manifestando en San Cristóbal, se está manifestando en Los Minas, se está manifestando en Villa Duarte y en todos los lugares. ¿Por qué? Porque ahora ya nosotros no andamos con Jesús, sino que Jesús en la manifestación del Espíritu Santo se nos metió dentro. Dios. Y está caminando con nosotros. Wow, está muy fuerte. Varón, tú declaraste una palabra que me voló el caco. ¿Sabes, José? Tú sabes que estamos en un tiempo de esta pandemia. ¿Alguna experiencia que tú tuviste en la pandemia cuando estaba bien recia? Hablamos de eso. Tú sabes que mucha gente que tienen historia, muchachos, de que cuando llegaban a su casa se quitaban la ropa, los zapatos, le tiraban alcohol. Dinos algo que haya pasado en tu hogar. Bueno, tú sabes que uno es una persona de fe, ¿verdad? Sí. Pero también hay que ser prudente y el protocolo es necesario y hay que someterse a los tiempos. Amén. ¿Entiendes? O sea,
no la tuvimos así en nuestra familia, como con ese temor, con ese miedo, con esas cosas, pero nosotros tenemos personas en nuestro hogar, por ejemplo, la madre de la esposa mía, que ya es una señora avanzada en edad, que necesitábamos cuidarle, y sí, nosotros llegábamos, que yo llegaba al hogar, y inmediatamente me metía al baño, teníamos al frente pues el spray, ¿no?, de seguridad y todas esas cosas. Sí se tomaron las medidas del lugar. Nos cuidamos como todo el mundo, porque hay que tomar las medidas, como siempre digo, la gente tiene que tomar la medida de precaución, pero nunca estuvimos así con ese juidero, con ese temor, ese miedo. Entendíamos que Dios tenía el control siempre, en todo momento. Amén. En mi casa, cuando eso empezó, nosotros tenemos nuestro Dios que nos protege, pero hay veces que tan acalorizada, como entró esta presión, que aquello, que lo otro, que la gente caía, porque subieron una balsa de video, gente cayendo y como zapatos, que tú ya... Digo, no. Mira, una de las cosas que a nosotros nos ayudó fue que en un tiempo dejamos de ver noticias. Okay. Sí, porque es que había tanta información malintencionada, tergiversada, que no tenían ningún tipo de coherencia en cuanto a lo que estaba pasando. Pero tú sabes que siempre hay, las redes son una bendición, pero también son un peligro. Sí. Porque hay muchas personas que realmente no le saben dar el uso, y hay otras que son como esponjan, que todas las informaciones las absorben, y de ahí empiezan a tener un estilo de vida. Todos los días veía que hay tanta muerte, que cayó fulanito, que está el remedio, que no es que después aquel. Entonces hubo un tiempo que nosotros dejamos de ver ese tipo de noticias. Sí, porque lo que alteraba... Exacto, entonces uno como que sí, aquí sí es verdad, sí, no, y las desinformaciones lo que hacen es que producen caos. Porque hubieron personas que yo estoy seguro que murieron porque le dijeron que había que beber una sustancia, que hace un té de algo, y quizá a alguien le funcionó algo similar, pero que a ti no te funciona, porque son medicamentos y fueron cosas como que la crearon ellos, científicamente probadas, no estaban establecidas. Okay. Y por la falta de información, yo creo que personas tuvieron su difusión por esa causa. José, ¿tú crees? Yo tengo una frase que la he estado usando en medio de la prédica, y es que yo creo que la pandemia ha venido para revelar el verdadero estado del hombre, del hombre espiritual, del hombre secular. Y yo creo que tú me hables en base a ahí. ¿Qué tú opinas de venir la pandemia al mundo? Porque es al mundo. Sí, ver este acontecimiento nos llevaría a nosotros a pensar en lo que dice las escrituras. Quizá mucha gente dice, no, porque vino, porque fue que en China, que en Japón, que desataron, pero realmente tiene que ver un inicio. Y la Biblia habla de que vendrán pestes, enfermedades, que habrá mortandad por muchos lugares, todas esas cosas, y posiblemente creemos que en base a lo que dice las escrituras son principios de dolores, como dice la Biblia, de una u otra forma van a suceder estos acontecimientos, ¿entiendes? Y yo creo que lo que siempre he dicho, voy a aprovechar este medio, que yo tengo un mensaje que recientemente lo estoy ministrando, que es titulado Sobre mí. En la cueva lo estuve ministrando, que es sobre mí, que cuando Jesús manda a buscar al pollino, y al pollino le pone el manto, ¿no? Y suben a Jesús sobre el pollino, y hay un punto, se desarrolla muchos puntos, pero hay un punto importante que es donde dice que los discípulos buscaron al pollino y se lo llevaron a Jesús. Entonces ahí yo desarrollo y digo que todo lo que tú hagas es para llevarlo a Jesús. El problema nuestro es que a la gente, hoy mismo yo subí un post, te lo envié, ¿no? Sí. Que el evangelio no se trata de cada día ser mejores. El evangelio se trata de formarnos a la imagen de Cristo. Amén. Porque hay personas en el mundo que mejoran a diario, que no conocen a Cristo y mejoran a diario. Personas que el mes pasado eran de una manera económica y decidieron, bueno, voy a decidir ser mejor, administrarme mejor, sí, a moverme mejor, no voy a gastar tanto, voy a ahorrar, y mejoraron. Y sí, otros que decían, tomo mucha presión, soy muy histérico, lo voy a dejar de hacer, y mejoraron. O sea, de una u otra forma, como persona mejoraron. Pero el propósito del evangelio no es mejorar como persona en sí. El propósito del evangelio es que cada uno de nosotros forme la imagen de Cristo. Así que
todo lo que nosotros hacemos debemos de llevarlo a Jesús. Llevarlo a Jesús. Y enseñarle a Jesús, que yo creo que uno de los principales problemas de las iglesias, escuchen los pastores, los líderes y todo el que le llegue Bueno, este audio y este video, tienen que enseñarle a los hombres, a las mujeres de fe, a los hombres de fe, a los jóvenes, a conocer a Jesús, Wow. a que tengan una relación con Jesús. Porque personal. Mira, me voy a ir, déjame meterme más profundo con esto. Sí, déjame meterme en un lío, pero. Está bien, dale mira, más para allá. Mira, una vez hablando con un pastor muy amigo mío, dijo él algo y yo le dije que no debería decir así. Que él hacía cosas en la iglesia porque habían tantas ofertas en el mundo que él quería entretener a los jóvenes para que no se vayan. Wow. Y yo dije, pero no, varón. Digo, mire. ¿Y qué es esto? Enséñale a Jesús. Y si ellos se quieren ir, que se vayan. Ya. Parece duro, pero es que tú tienes que enseñarle a la gente a conocer a Cristo. Varón, entonces tú me estás diciendo a mí que la mayoría de iglesias ahora mismo, o movimientos, están haciendo estrategias humanas para retener personas. Para retener. No digo que sean la mayoría, pero yo sé que hay un gran número de congregaciones, de líderes que están entreteniendo. Y quizás su fin no sea el fin de lucrarse, no sea un fin comercial, no sea nada de eso, pero quizás están siendo engañados ellos mismos, o están ignorando las estrategias correctas, entendiendo que esto es algo espiritual. Claro. ¿Entiendes? Es que un líder que nunca haya pasado por el sedazo de Dios, un líder que nunca haya pasado por la experiencia de caminar con el Espíritu, de compenetrarse bien con Dios. Déjame hablarte de algo, tú estás muy suave. Mira, escúchame, pero escúchame esto. Señores, el problema es que aquí tiene que haber un método, una institución por donde se filtren los pastores. Es que cualquiera ahora mismo levanta una iglesia de pastor. Wow, te va a meter un lío tú. No, yo no tengo problema, yo trabajo, por si usted no me quiere invitar, mire. Oye, esto, tiene que filtrarse una manera. Es que tú no puedes llegar mañana y que, es que yo conozco un sueño. Yo tengo 3, yo conozco 6 versículos bíblicos, pum, al otro día tú levantaste una iglesia y abriste un cosa, alquilaste un local y dices que tú eres pastor. ¿Y tú crees que es fácil dirigir gente? Pero a mí me han profetizado, yo creo que desde que yo me convertí a mí me están profetizando pastorado. Pero yo no es que no quiero, yo me entro en lo que Dios me meta. Ahora bien, yo entiendo que eso es una responsabilidad muy grande, ¿entiendes? Claro. O sea, yo estoy tratando de ejercer con responsabilidad, con carácter, el ministerio que Dios me ha entregado, que está confirmado, que está sellado, que el Espíritu nos ha respaldado, que es el ministerio de evangelista, ¿entiendes? Ahora, cuando Dios vaya a hacer su obra y diga que el tiempo llegó, yo estoy dispuesto. Yo no le huyo a esto, hay gente que entiende, ya tú tienes que hacerlo, pero mira cómo es que me dan el consejo a veces. Comparándome, porque fulanito es pastor y no tiene el conocimiento que tú tienes y no tiene pero que no se trata de eso. Dios. Se trata del llamado, se trata de la evidencia, se trata de Dios. Esto es algo espiritual. No es necesario que tú tengas toda la teología encima para tú ser pastor. Con el llamado es suficiente. José. Ahora bien, en el llamado tú tienes que buscar la manera de formarte, ¿no? Y de buscar herramientas que fortalezcan ese llamado. Okay. Pero el llamado es el principal. Oye, José, tú hablabas de que hay pastores que hay que filtrarlos. Sí, o sea, lo que digo del filtro es que deben mira, había un canon que seleccionaba, el canon bíblico seleccionaba los libros de la Biblia. Sí. Se estudiaban, se analizaban. Déjame ver si, porque, mira, tú lees los antiguos y te pones a buscar información. Había un libro que se llamaba Las Aventuras de Judas, el libro de María Magdalena, que cuando se presentaron los libros en el canon, para ver si eran inspiración de Dios. No. Pero fueron más de 700 libros que llevaron. No, eso no, está bien. Fueron más de 700 libros que llevaron. Y la Biblia da más. Y tiene 66. Y el canon tuvo que analizar esos libros y verlo. Y desde el capítulo 1 hasta el último analizarlo. Y ver dónde había revelación de Dios. Y si era Dios y si no era el Espíritu. Para poder separar lo que eran. Que habían verdades y historias que en verdad resaltaron, pero eran libros seculares que el hombre creaba y hacía. Entonces, hasta que no se filtró a través del canon, de la vara de medir, que eso es lo que significa, que ellos analizaban y miraban que era inspiración de Dios, que debía de estar en la recopilación de los libros, que es lo que llamamos Biblia, ahí fue. Entonces, yo pienso que de la misma forma debe haber una institución que, tú no vas a todo, ¿cómo así?
ah, no, el Señor me llamó, pero ¿cómo te llamó? ¿Y cuál fue el sueño? ¿Y cuál fue la revelación? Y tú tienes información, y el llamado, y se te va bien. Entonces, la misma iglesia, antes de tú salir y ser un pastor, la misma iglesia donde tú te formas, tiene que formarte y darte herramientas para que tú entonces ejerzas eso. Y como que de repente di que tú ahorita levantaste, abriste un local y ya tú eres pastor. La guerra más grande que se ha formado en estos tiempos es que la gente está en un nivel de conocimiento. Un nivel de conocimiento, de lectura, de búsqueda, y ya se siente autosuficiente para ello delegarse cualquier don o cualquier llamado. Que Daniel habló de que la ciencia se iba a aumentar y ahora cualquiera te da un mensaje, porque yo puedo ir al internet y si yo voy a hablar del amor, yo pongo amor y te aparece en la Biblia y te aparecen 300 versículos, tú agarras 2 o 3, lo concatenas. Sí, y cualquiera sopla un micrófono y cualquiera se te sacude y te mueve una multitud. Y más ahora, cualquiera te mueve una multitud ahora, porque hay mucho emocionalismo. Hay mucho emocionalismo, mucha gente. Sensacionalismo, sí. Y todo eso. Señores, es tan tremendo que hay gente que tú le puedes venir con la Biblia que a mí me gusta ser bíblico en lo que predico, pero hay gente que tú le lleves la Biblia que tú le llegues y no se te mueven. Tú tienes que soplarle el micrófono. Si tú le das dos zapatazos al piso. Si tú le das 2 zapatazos al piso. Y otro que si tú dices, hay pastores, hay líderes. ¡Ay! Porque ahí se te brincan, te saltan. Y sí, sigue ahí, papá habla. Pero que tú le estás dando Biblia. Pero entonces, yo te voy a decir una cosa. Yo agarro, por eso estoy diciendo que ahorita tú me estabas hablando, y discúlpame que lo hable aquí, de preparar el canal de YouTube, todo eso. A mí no me interesa mucho eso. No es que no me interesa que el evangelio corra. Okay. Ojalá y corra. Pero yo sé el fin que mayormente la mayoría está autorizando para esto. Sí. Entonces, mi preferencia es que la gente escuche la palabra y escuche los conceptos de la misma y no saque un texto de contexto para hacer pretexto y subir ese texto a las redes para confundir al pueblo. ¿Me está entendiendo? Mira ahora, yo te voy a decir una cosa. Y hay un problema fuerte. Varón, tú porque no quieres hablar. Pero espérate, no, yo hablo, yo tengo mi problema. Mira, yo subí un live a Facebook explicando, el texto es lo que no sabía del Salmo 23. Y te explico el Salmo 23 desde el verso 1 hasta el verso 6, que son los 6 versos, cómo era la recopilación, donde era. O sea, lo hice corto, 22 minutos, y tiene como, qué sé yo, 20 comentarios y 6 likes, o 7, qué sé yo, 35 likes tiene. Pero si viene un tipo, hace, primero los morbos no me interesa, de la misma iglesia, saca una cosa incoherente, y hay gente, y tú te pones aquello, y tú te quitas esto. Oye, porque te voy a decir un problema, te voy a decir algo, no vamos a meter en problemas aquí, te voy a decir algo. Mira, dale, mira, ya yo estoy pago. Yo ni estoy de acuerdo con los exagerados, ni estoy de acuerdo con los liberales. Porque si tú te fijas, son igualitos los dos. Desata ahí, vamos. Porque mira, hay un problema en las redes. Le tira aquello a los que son liberales, los liberales le tiran aquello a que son. Pero no agarran Biblia para desglosarla, no agarran una historia de Jesús para hablarle al pueblo. Lo que pasa es que son buenos los likes. El tipo, uno dice, los rabacucos son qué sé yo qué, y los rabacucos dicen, los liberales son mundanos. Y ahí es que están los dos. Pero no se sientan a estudiar. Pero a mí lo que me da que hay una mente malévola, una mente que lo que maquine dinero, que con esa controversia se está haciendo de cuarto. Sí, pero que por eso... ¿Tú entendiste, José, lo que te estoy diciendo? Por eso te hablé del concepto ahorita. Ey, de conocer a Jesús. Cuando tú conoces a Jesús, tú no caes en eso. Señores, ¿y tú crees que con tanta Biblia y con tanta palabra, con tanta revelación, con tanta unción, con tanta historia poderosa, yo voy a hablar de Goldie? Vamos a hablar con tema. Y yo me voy a parar a hablar de Felipe, de Soporte, de Juanito, de Nancy, de que sé yo quién. Y yo voy a hablar de esa gente. Déjame yo y media. Pero vete, habiendo tanta Biblia, tanta historia, y yo me voy a poner a hablar de gente. Yo. De que hay un pastor, hay un líder, hay que fulanito. No, señores, hay demasiada Biblia. Dios mío. Pero Jesús, señores, no, es en serio. En verdad, loco. Hay 4 evangelios enriquecidos con la historia de Jesús, desde su nacimiento, cuando tenía 12 años, cuando Jesús entró el tren, que sanó la suegra de Pedro, que se metió, que llegó a la viuda de Naín, que Jesús llegó a aquel lugar, que sanó al gadareno. Y yo voy a coger un espacio, mi tiempo. Dije, el gol, no me venga con eso. Entonces, el liberal que no tiene nada que dar. Y yo voy a hacer un video de que es bien que la gente vaya a salvo, que
¿Pero qué tú me estás hablando a mí de eso? Un video de que hay que ponerse el botón aquí. Yo no voy a hacer eso. Eso es para gente que no tiene Biblia. El que no tiene Biblia vive buscando la tendencia. Un chisme. No, usted agarra una palabra bíblica. Usted agarra una historia bíblica y desglosa esa historia. Porque la palabra, la Biblia dice, la palabra Dios. tiene poder. Y si la palabra tiene poder, mire, usted puede decirle a una gente que está mal, escuche esto para que usted vea el poder de la palabra, pero dirigido por Dios. Le dice a una gente que está mal, el Señor te ama. Está mal la persona. Él sabe que no merece esa palabra. Dios, y esa palabra se le mete por dentro y le trastorna el pensamiento y lo hace cambiar. Oye, pero está dirigido por el Señor. ¿Entiendes? Y está mal el tipo. Sí, está mal, pero el Señor... Él sabiendo, digo, guau, pues yo estoy mal. Y este bueno, tipo me dijo, y el Señor me... Y Señor, pero y yo como soy tú, y se quebranta. ¿Entiendes? Pero el problema es que yo... mira lo que pasa cuando tú no eres dirigido por Dios. Que si al que está mal, tú le dices que está bien, sin ser dirección de Dios, tú le alimentas la carne. Pero si tú le dices que está bien, dirigido por Dios, tú le alimentas el espíritu y lo quebranta. Le está diciendo la misma palabra, pero con direcciones diferentes. No, por eso tú tienes que escribir. Tú estás escribiendo un libro. No, que eso es profundo. Porque cuando tú diriges la palabra por el espíritu, cuando tú diriges la palabra por Dios, el mismo Dios se encarga de respaldar esa palabra. ¿Tú crees que cuando la Biblia dice que el Señor respalda su palabra, es toda la palabra que tú digas? O el día que tú agarraste la Biblia y dijiste... Es que Dios no habla tanto. No, y que mira esto. Tú puedes agarrar la Biblia y si la Biblia que tú agarraste no está direccionada por Dios, eso es logo, eso es palabra vacía, hueca. Tú puedes decir una palabra. De Juan 3:16, ¿cuántos mensajes tú no has escuchado? Miles de mensajes he escuchado uno detrás de Juan 3:16. Y diferente, y con diferente esencia, y hacen cosas diferentes cuando son dirigidas por Dios. ¿Entiendes? Pero cuando te le diriges la carne, o cuando tú porque la leíste, porque hay que entender algo. El mundo ahora mismo está lleno de información. Sí. Hay mucha información, todo el mundo tiene información, todo el mundo conoce el griego, el arameo, el que sé yo qué. Yo me siento a ver un video en YouTube, yo me siento a ver aquello, y yo te saco un mensaje de donde quiera. Sí. Y te hablo de lo que sea. Hay gente dando conferencias que nunca hizo un taller de conferencista. Que son muy buenos en una videograbación, pero y tienen elocuencia. Sí. Pero yo te voy a decir una cosa, no sé si voy a caer preso con esto. ¿Y quién habla más bonito y más lindo y más enriquecido en su palabra que Lionel? Y es impío. Y predica. Y predica con más unción que cualquier... Y cuando habla ese hombre hay que escucharlo. Oye. Pero a la gente que le gusta la palabra bien definida, dónde van y cómo es, cuando ve a Lionel se enamora. Dice, porque es un hombre que... Yo mismo quiero que él sea cristiano. No, pero Lionel Fernández, ¿qué? Que siempre, no es cristiano. Que siempre pero tú entiendes lo que te estoy diciendo, que es que las informaciones ahora mismo a mucha gente le ha hecho entender, o ellos han hecho entender que ellos, no hermano, manténgase donde el Señor lo llamó. ¿Entiendes? Manténgase donde... Es de mucha seriedad y de mucha responsabilidad el tener una congregación y dirigir personas. Eso no es para todo el mundo. Eso no es para todo el mundo. Yo llego, Aarón, yo tengo una temática que la gente que me conoce sabe, que donde yo voy a ministrar, si se convirtieron 3 personas, yo le pido a la congregación, deme el número y deme los nombres. Porque para yo llevarlo para llevarlo en oración, porque hay un trabajo que hacer. Sí. Y tú crees que porque el mío es predicar, yo me fui. Yo estaba en La Cañita antes de todo esto y fui estuve cerca de Jagapotillo predicando. Y en una congregación convirtieron 32, una campaña, 32 personas. Qué bendición. Pero fueron personas, la gloria de Dios, de toda forma y de todo tipo. ¿Entiendes? Ahora, ¿quién se quedó con ese problema ya? Formando esa gente. Fue el pastor. Pues ¿tú crees que todo el mundo tiene ese nivel de responsabilidad? De bregar con gente con diferentes tipos de problemas, con diferentes tipos de situaciones. Saberlo aconsejar. Oye, ahora entendí bien lo del filtro, lo de... Cuando tú me hablabas ahorita, tú lo que me estás diciendo es de personas preparadas arduamente para esa labor, porque trae demasiado problema. Claro. Es que, varón, mire, es que a veces el líder tiene que olvidarse muchas veces hasta de su propio problema. Y en medio de su problema reírse contigo. ¿Entiendes? Porque no puede manifestar su problema para poder dirigir una grey. Está muy fuerte. Porque entonces lo va a afectar con lo que tú tienes. ¿Entiendes? Wow. Entonces tú tienes que saber el Dios que tú tienes, el llamado que tú tienes, para tú saber separar una cosa de la otra. Tú no puedes manifestarse. Tú estás bregando con gente. Yo me imagino pastores batalla
y quizá un pastor que no tenga mucho tiempo para poder ministrar, para poder orar, para poder buscar a Dios y venir con un problema que se resuelve espiritualmente, es resolverlo en un estado carnal. ¿Me está entendiendo? Esto va a traer un problema, porque Claro. la palabra que él va a decir, a uno le va a convenir, a otro no. Y lo fuerte de esto es que Vidal tiene algo, Vidal Belisario, nuestro Sí. hermano, que Dios lo bendiga mucho. Amén. Vidal tiene un punto que él desarrolla que dice mi amigo enemigo. Y es que eso es muy profundo. Es que mira qué es lo que pasa con esto. Tú a veces me puedes hablar, porque Jesús decía, el que te da una mejilla, preséntale la otra. ¿Eh? Y el que quiera ir contigo 2 millas, una milla, ve con El el que 2. te quite el saco. Y el que te quite el saco también tírale la capa. ¿Sabes por qué? Porque tú tienes que tratar con el individuo y tratar con Satanás en él. Dios. Oye esto. Tú tienes que pelear con el diablo, pero el diablo está en el individuo. Y sin Pero tú tienes que maltratar- cuidar, tú tienes sin que cuidar, maltratar- tú sin- tienes que cuidar. Sin maltratar el amigo. Tú tienes que cuidar a esa alma que está ahí, que están utilizando para hacerte la guerra a ti. Y a quien tú estás viendo, porque tú no estás viendo el espíritu, tú estás viendo la persona. La tú estás carne. viendo al agua y estás viendo la carne que tú estás viendo. Oye, cualquier algún tablazo. Entonces- pero ese tablazo entonces tú no lo- tú tienes que darlo y dividir a quien que tú le vas a dar. Claro. No, es que Satanás, si permite que tú le des el tablazo, ¿sabes qué hace? Él se va, pero a ti te sigue doliendo. Y se queda Y se queda ese rencor y se queda ese odio. Dice, no vuelvo a esa iglesia, ahí no hay amor. Dios. Esa gente no perdona, esa gente no tiene... Entonces hay un problema, ¿me está entendiendo? Entonces, el líder tiene que ser sabio. Tiene que ser sabio y tiene que ser estratégico. Pero las estrategias que va a tomar son espirituales. Esto es espiritual. Todo lo que se mueve aquí es espiritual. Esto no es carnal. ¿Entiendes? Y la Biblia enseña que la gente sin fe no puede agradar a Dios. Tú tienes que creer y entender. Tener fe que va a cambiar, Claro, varón. Y no desmayar, no desmayar. No, que me levanto, que se va, que no, pero tú tienes que pelear esa alma, tú tienes que... Entonces, en la carne, el hombre no le gusta bregar con gente. No le gusta esperar, no le gusta bregar con gente, no le gusta coger lucha, como decimos nosotros. Pero en Dios hay que esperar. Claro. En Dios hay que persistir. Hay que seguir. Hay que buscar estrategia. No vino por aquí, búscalo por allí. Se Claro. fue por aquí, búscalo por allá. Fulanito está... Y tú eres un pastor, por ejemplo, de congregaciones de 500 personas que tienen que saber quién fue, quién no fue, quién está yendo, quién no está yendo, por qué, cuál es el problema. Y de 500 van a haber 20 o 30 enfermos y saber la condición de ellos y visitarlo de vez en cuando. ¿Y tú crees que eso es... Wow. ¿Y tú crees que eso es para uno que se enganchó? Claro. Entonces, el que se enganchó, lamentablemente, no va a poder responder con la demanda de una congregación para sanearla. Te voy a decir algo, mira. En estos días, o en estos años que fueron pasando, ¿tú no viste cuántos pastores se ahorcaron? Muchísimo. ¿Tú no viste cuánta gente? Y es la presión, La presión. Ahora mismo tú tienes un niño y ese niño ejerce presión sobre ti. Tú tienes una esposa y esa esposa ejerce presión sobre ti. Tú tienes una iglesia y 5,000 miembros ejercen presión sobre ti. Sí. Y si usted no está llamado por Dios, a usted se lo va a llevar quien no lo trae. Porque el que no tiene llamado no va a tener equilibrio. ¿Entiendes? Wow. Porque va a tener un enfoque del por qué está ahí, en su carne, en su humanidad. Pero Dios. cuando tú tienes el llamado, Dios te ayuda a equilibrarte. ¿Entiendes? No sé si te diste cuenta, gracias a Dios que no está pasando tanto. Está pasando, pero no tanto. Y es el hecho de que antes, tanto los evangelistas como los pastores, se enfocaban tanto en la obra, que descuidaban, por desgracia, al dueño de la obra y lo que el dueño de la obra había puesto en sus manos. Oye, lo fuerte de esto. Eso es lo que se acaba. Pero por eso es que tú te das cuenta que lamentablemente, lamentablemente hay líderes que su casa, su hogar se está descayendo, pero que ahora, gracias a Dios, está como subiendo un poquito el ritmo porque la gente está entendiendo en el equilibrio. Por ejemplo, a mí me llamaron, ya para darte la palabra, para ministrar el domingo. Sí. Yo tengo una hija que cumple años y que le prometí llevarle a una plaza, a comer una pizza y a comprarle un helado. Entonces yo, aunque me llamen de donde me llamen, ya yo estoy comprometido, yo tengo mi agenda y mi agenda es compartir con mi familia. Amén. Ese es el Tú equilibrio. sabes, que José, necesita. que quiero que hablemos y lo estudiemos el caso de Guillermo Maldonado y Ana Maldonado, de esa separación que se está rumorando,
Porque yo en mi análisis digo yo, aquí tiene que haber algo espiritual, ok, pero también aquí tiene que haber, ¿a qué se ocupaba uno más del otro y que trajo esta división? Hermano, el tiempo se nos ha sido corto. Fue un privilegio tener a nuestro hermano José aquí. Amén. José, da una palabra ya para que te despida del público. No, mi hermano, ustedes saben que la palabra habla en Juan y dice que si Jesús fuere exaltado o levantado, Él atraería a todo a Él. O sea, el fin de esto es exaltar a Jesús para que la obra corra sola. Que Dios te bendiga. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Ya tú sabes, esta es la visión del remanente. Si aún no te has suscrito a nuestro canal de YouTube, suscríbete, dale a la campanita para que todas las notificaciones te lleguen de lo que hacemos. Dios te bendiga. Chao.